o quizás ya tienen abierto, pero les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago. Estamos haciendo una especie de transición, porque dentro de 2 semanas vamos a comenzar una nueva serie en la carta de Tito. La carta de Pablo le escribió a Tito, pero eso dentro de 2 semanas. Hoy continuamos y ahora vamos a explicar por qué a modo de transición Santiago capítulo 4. Vamos a leer capítulo 4, no todo el capítulo 4, ya lo hemos leído juntos, simplemente los 2 últimos versículos que leyó nuestro hermano Francisco. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Leemos, luego vamos a orar y vamos a pedirle al Señor nos esté ayudando, instruyendo a través de su palabra en esta mañana. Dice: hermanos, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra tan clara para tus hijos, a la luz de la justicia de Cristo, a la luz de esta salvación tan grande que hemos cantado, que hemos orado, que luego vamos a recordar a través de estos símbolos, a la luz de esa justificación absoluta que tú has logrado en la cruz. Señor, entendemos que también todos aquellos que hemos sido justificados, entramos en un proceso de santificación en donde sí participamos nosotros para parecernos más a Cristo, Señor, y por eso pedimos tu gracia para lograr ese fin, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, tú nos has sellado como garantía de aquella redención que va a ser lograda pronto, Señor, pero mientras tanto, por medio de tu Espíritu, ayúdanos a hacerte obedientes a tu palabra, Señor, y que también sea ella la que con su poder confronte a aquellos corazones que, endurecidos delante de ti, Señor, pretenden ocupar tu lugar. Señor, si hay personas que no creen en Jesucristo, como decía nuestro hermano, solamente tú puedes mostrarles a Cristo. Y eso pedimos en su nombre. Amén. 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 Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo, para el que no vino, para el que está por primera vez, bienvenido. Me faltó eso. Bienvenido. Tenemos hermanos de Rosario. Había una canción, ¿no?, que decía: Rosario siempre estuvo cerca. Y bueno, el Señor nos permite tener de la iglesia de Rosario, donde pastorea Alejandro Riff. Estuvimos orando por él hace poco, por su salud, y gracias a Dios Alejandro está bien, así que mándenle saludos a los hermanos allá. Y todos aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Siéntanse como en su casa. Como siempre digo, no sé cómo son en su casa. Espero que se porten bien. Bien. El domingo pasado estuvimos viendo Hechos, capítulo 6. Viendo un poco un escenario muy particular en Hechos 6, donde hubo un problema ahí. Un problema en donde se vio puesto en peligro las prioridades que tenían los apóstoles frente a una necesidad que surgió. Pero bueno, no vamos a repetir lo de Hechos 6. Si no vino, está el audio ahí subido y lo puede volver a escuchar. Pero notamos en Hechos 6, versículo 1, que el problema que surgió entre la iglesia, era una iglesia muy numerosa, y los apóstoles no eran muchos, pero la iglesia era muy numerosa.
Y el problema surgió justamente a través de una murmuración. El versículo 1 dice que surgió una murmuración de que las viudas de los griegos no eran atendidas como eran atendidas las viudas de los hebreos. Pero me llamó la atención ese punto, ¿no? La murmuración fue algo que realmente trajo problemas y los apóstoles buscaron soluciones concretas acerca de esta murmuración. No porque los apóstoles tuvieran, como pasa muchas veces, temor de los hombres. Muchas veces ante una murmuración como que queremos solucionar por temor a los hombres y no por ver la prioridad en la vida, ¿no? En qué cosas se está poniendo en juego realmente. Muchas veces cuando hablan mal de uno tratamos como de recomponer la reputación de uno y no buscamos la gloria de Dios, buscamos que uno quedar bien. Y eso no fue lo que buscaron los apóstoles, porque consideraron justamente las prioridades. Y lamentablemente esto de murmurar es algo tan generalizado en el mundo y lamentablemente entre los cristianos, que apenas parecemos notarlo. Apenas. Es muy, muy sutil, muy seductor el pecado de la murmuración. Nos preguntamos, ¿es pecado murmurar? Bueno, parece una pregunta obvia, ¿no? Pero muchas veces no consideramos que es un pecado. Parece como amigable incluso la murmuración. Pero es algo grave y vamos a tratar de verlo en esta mañana. No podemos llamarle a la murmuración un desliz, o bueno, un error, o algo, una falta o una indiscreción solamente. La Biblia habla de que es algo muy grave y de hecho Santiago dice, hermanos, no murmuréis. Y es un imperativo. O sea, no es opcional. Es algo que no se puede hacer entre hermanos. Hermanos, no murmuréis. Y lamentablemente, lo hemos normalizado de tal manera que hasta le hemos puesto como ciertas notas de piedad. Cuando, por ejemplo, nos acercamos a un hermano y le decimos, hermano, ¿sabes qué? Te voy a agarrar a vos, ¿no? Tenemos que orar por Santi. Y ahí empezó la murmuración. Tenemos que orar, notas de piedad, ¿no? Tenemos que orar por fulano porque, hermano, necesito que me des algún consejo de sutano, porque no sabes el problema que está teniendo. Y empezó una murmuración. Eso es una murmuración. Cosas prácticas, ¿no? A veces no sabemos cómo abordarlo y es muy sutil. Muy sutil. Lo que Santiago acá está considerando acá es que la raíz de este pecado, y eso es lo grave, es establecernos como Dios en lugar de Dios. Es lo que dice ahí en el pasaje. Porque como sabemos, todo pecado es en última instancia contra Dios, contra la autoridad de Dios. Por eso dice ahí, uno solo es el dador de la ley. Y ahora vamos a explicar que ahí habla de la autoridad. Esto básicamente es algo que Satanás instauró desde el Edén, ¿se acuerdan? En Génesis, no lo vamos a leer, pero ahí Satanás a través de la serpiente inició justamente la introducción del pecado y la caída del hombre a través justamente de una murmuración, porque la agarró a Eva, no estaba Dios presente, posiblemente tampoco estaba Adán, algunos consideran que sí, que Adán estaba tonteando ahí al costado. Bueno, no lo dice el pasaje, pero puede ser. Pero fue por una murmuración. Satanás difamó y murmuró contra Dios, diciendo de que Dios no era tan así como él se presentaba. Dudó del carácter de Dios. Y no solo eso, sino que puso en duda también y murmuró acerca de lo que había dicho. ¿Con que Dios os ha dicho? Interesante. Satanás empezó así. Y a partir de ese momento la Biblia nos dice muchas cosas acerca de la murmuración, del uso de la lengua. De hecho, Santiago ahí en capítulo 3 habla de la lengua justamente, está conectado a esto. Y es interesante porque, a diferencia de otros pecados, el pecado de la murmuración
solamente necesita de nuestra lengua. Es muy interesante eso. Bueno, Santiago lo describe ahí en capítulo 3. Para llevar a cabo su cometido, la murmuración solamente necesita ese pequeño miembro que tenemos en nuestra boca para hacer, desastre. Es un pecado incluso denunciado quizá muchas más veces que otros pecados. De hecho, en Levítico, acompáñeme, en Levítico es el tercer libro de la Biblia, tercero del Pentateuco. Levítico capítulo 19. Levíticos, o Levítico, como lo tenga. Capítulo 19, versículo 16 dice, muy claro, a veces le tenemos miedo al Antiguo Testamento, pero es muy claro y es tremendo cómo no andarás chismeando entre tu pueblo. Clarito, ¿no? No hay que hacer una exégesis o una búsqueda de palabras en hebreo acá. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y escuche cómo va subiendo, va encreciendo esto. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme, la murmuración, es un atentado contra la vida de mi prójimo. Eso está diciendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. Fíjese cómo va. Tremendo lo que está pasando acá. Y empezó con no andarás chismeando. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, y acá está el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Estas palabras Jesús las tenía en mente cuando le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús tenía en cuenta esto. Amar a Dios, obviamente, pero de manera horizontal, amar al prójimo. Y todo lo que el contexto habla de lo grave que es el uso de nuestra lengua. Proverbios 16:28 dice que un hombre perverso levanta contienda y el que murmura aparta a los mejores amigos. Proverbios 26:20, si quiere anotarlo, señala que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Precioso. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. También puede ver lo contrario. Donde hay chismoso, dale. Esto va también en crecimiento. Es característica de un hijo de Dios el hecho de no calumniar con su lengua, de no murmurar. Esto es algo importante. Salmo 15. Y discúlpeme que esta primera parte vamos a ver algunos pasajes donde menciona esto. Salmo 15. Si quiere anotarlo, si no quiere buscarlo enseguida. Pero Salmo 15, versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, no solo el hablar, sino el recibir, el escuchar. Muy importante. Porque no es tan solo una cuestión de el que murmura, sino que el que participa. Lamentablemente siempre los murmuradores siempre encuentran público. Y acá habla del que no admite reproche alguno. Un hijo de Dios no puede andar con esto. Un incrédulo es súper normal, porque vive así, porque Él es su Dios. Por eso en Salmo 50 Dios habla en una parte, déjenme encontrarlo, porque no lo tenía anotado. Salmo 50, versículo 16 dice, pero al malo
dijo Dios, y Dios empieza a hablar acá, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Al malo, al incrédulo, eso le dice Dios al incrédulo. Versículo 19 dice, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Tremendo. Eso es natural en el incrédulo. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 6. Dios está acusando a Jerusalén en esta parte. Y en capítulo 6, versículo 28, los describe de esta manera. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, o sea, están endurecidos en su murmuración, en su chisme. Todos ellos son corruptores. Y más adelante, capítulo 9, ahí mismo de Jeremías, versículo 3, dice, de nuevo, ¿no? Acusándolos a los de Jerusalén, ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganados, desde las aves de los cielos hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Pero fíjese antes, versículo 3, dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. Dice Jehová, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Esto era lo general en Jerusalén, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Es terrible el tema, lo dice Santiago, ¿no? Es un pequeño fuego que puede encender bosques y bosques y puede hacer un desastre. De hecho, esta es la descripción que Dios hace en el Nuevo Testamento acerca de nuestra incredulidad en Romanos, capítulo muy conocido, Romanos capítulo 1. Bueno, habla de nuestra culpabilidad, ¿no? Delante de Dios. Es tremendo cómo va describiendo, siempre decimos, esta espiral descendente en donde Dios ya nos entregó a la inmundicia, a pasiones vergonzosas, versículo 26. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no funciona para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Tremendo, decir. Tremendo. ¿A dónde se hundió el ser humano? Pero escuche, versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican estas cosas. El pecado es seductor y es engañador, mi hermano. Y este pecado, justamente el de la murmuración, es muy seductor, se lo aseguro. Si usted nunca murmuró, una de dos, o es un mentiroso, o no sé, está alienado de toda realidad, no sé, está loco. Todos hemos murmurado alguna vez, todos nos hemos establecido como juez de alguien en alguna
ocasión. El Señor mismo condenó la difamación. Disculpe, lo estoy haciendo pasear hoy. Mateo capítulo 15 es donde Jesús, pasaje conocido, versículo 19, el Señor muestra cuál es la fuente de este problema. Y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Ahí está como un sinónimo de la murmuración, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, no es las cuestiones externas, sino hay un tema del corazón acá. Pablo tenía miedo incluso de encontrar esto en la iglesia, porque esto es algo natural y muy, muy difícil a veces de controlar. Pero hay que ser consciente y hay que ser diligente en saber controlarlo y en saber confrontarlo a veces. En capítulo 12 de 2 de Corintios, no lo busques, se lo leo. Dice, espere que a ver si lo anoté bien. Capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Fíjese cómo ponen al mismo nivel la murmuración con otras cosas que decimos, ¡ay, qué escándalo! No, la murmuración es más escandalosa incluso que otras cosas que podemos decir, wow, qué pecado terrible. Pablo le ordena incluso a los Efesios, capítulo 4, les dice en versículo 31, quítese de vosotros. Esto es un imperativo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo los perdonó el Señor? Así, perdónense. Y entonces quiten de vosotros todas esas cosas. Eso es una acción que uno tiene que hacer. No es que va a venir de arriba algo mágico y les va a quitar de golpe estas maldades, este pecado que todavía hay resabios en nosotros. Colosenses, capítulo 3, repite la misma idea Pablo. Pero ahora, había un antes en donde usted estaba perdido en sus delitos y pecados, había un antes, pero ahora, en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quítese, saquen, dejen estas cosas. No es correcto que un hijo de Dios haga esto. Pedro también exhorta, no lo vamos a buscar, en 1 Pedro 2.1 habla de no difamar al hermano. Toda la Biblia, es tremendo, la Biblia tiene un montón de pasajes sobre la murmuración, sobre la difamación. En Proverbios 16 vimos que destruye amistades, en Proverbios 18 que puede herir profundamente, en 11.9 de Proverbios que puede destruir personas. La murmuración es destructiva, mi hermano. Es destructiva. No es algo, se me pasó, hablé mal de alguien y ups. No, es muy grave. Los murmuradores, lo leímos ya en 26:20 de Proverbios, avivan contiendas, siembran discordias. Proverbios 10:18 dice que se hacen necios. O sea, la necedad en la Biblia habla de alguien que se entrega voluntariamente a la estupidez. La murmuración, le aseguro que es eso, entregarse voluntariamente. Y obviamente tenemos un montón de ejemplos de difamación. Y yo veo
cara de preocupación de que todavía no llegamos a Santiago. Pero vamos ayer. Hay muchos ejemplos. En David, que fue difamado, en Juan el Bautista. Tenemos a Pablo, bueno, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por murmuradores, por difamadores, que dijeron, no, este dijo que el templo va a ser destruido y levantaron contiendas, ¿se da cuenta? Eso hicieron. Hay un caso terrible, después búsquelo en su casa, si quiere anotarlo en 2 de Samuel 10, un caso de David. David era como muy amigo de un rey de un país vecino que se llamaba Amón, y este rey murió. Y es interesante porque David quiere enviar como condolencias, ¿no?, a su hijo. Había quedado ahora este nuevo rey, que era el hijo de su amigo, y le quiere enviar un séquito de personas para condolencia. Y el hijo de este rey que había muerto se lo tomó a mal. ¿Por qué se lo tomó a mal? Porque otros murmuraron y dijeron, no, ¿sabes qué? David está enviando gente para espiarte, porque quiere hacer algo, quiere conquistar el pueblo, Entonces, si usted lee, no lo vamos a leer todo. Es terrible, pues se desata una guerra por esa murmuración, una guerra que llegó a matar la cantidad, el doble de lo que es Junín de los Andes. 40.000 personas. 40.000 personas murieron por una pequeña murmuración. Y así es como se desata esto. Es tremendo. Ahora, antes de analizar brevemente, se lo prometo, estos 2 versículos, sí tenemos que mencionar una interpretación errónea acerca de este mandato bíblico, porque es algo que no nos prohíbe, como en muchos lugares se piensa, que el reprender al que persiste en no arrepentirse y estar en pecado, no hay que hacerlo. Algunos dicen, no hay que juzgar. No es lo que manda la Biblia. Y no lo vamos a... No hay que juzgar porque el juicio es de Dios y Dios... No, hay pasajes en donde la Biblia nos manda responsables delante del Señor y delante de su palabra a confrontar al hermano. Si alguien ha pecado contra uno, Mateo 18, vayan los 2 solos y hablen, eso es correcto. Incluso si eso avanza, llega al punto de decir, háblenlo a la iglesia, porque esta persona evidentemente no es un creyente, porque no se arrepiente. Entonces es una interpretación errónea pensar que esto que dice Santiago acá, hermanos, no murmuréis, es una prohibición a esto. El pecado debe ser exhortado, debe ser aconsejado, pero si llega a ese último punto, claro, debe ser expuesto. Acá Santiago dice, no murmuréis los unos de los otros. Lo que está diciendo es, no permitan la mentira con un propósito malicioso. Eso está diciendo, esa es la palabra que usa acá, catalaleo, es una palabra que está relacionada con detracciones, con maledicencia, hablar en contra de otros en forma irreflexiva, de no pensar y enseguida decir algo. ¿No le ha pasado estar en alguna charla, quizá con algún hermano, con algunos amigos, y de golpe le tiraste un palo a alguien y, bueno, eso es irreflexivo, no pensar lo que uno está diciendo y la gravedad que puede tener eso que dijo? Eso es algo descuidado, es una crítica despectiva, falsa. El objetivo de Santiago, si usted lee en toda su carta, ¿cuál es el objetivo de la carta de Santiago? Que los creyentes crezcan en madurez. Si usted sabe que no es un creyente, lea el Evangelio de Juan. Si usted sabe que está en enemistad contra Dios y está en rebeldía contra Dios y se ama a sí mismo y no ama a Dios, lea por favor el Evangelio de Juan. Vaya a su casa y lea el Evangelio de Juan. Si usted tiene dudas acerca de su fe, no sabe si es o no es creyente y tiene dudas y quiere saber las evidencias de la fe verdadera, lea Primera de Juan. Ahora, teniendo esas 2 cosas, si usted quiere saber cómo poner en práctica esa fe verdadera, lea Santiago.
para crecer en madurez. Lea Santiago. Esas son como cosas básicas. Y Santiago una y otra vez nos da imperativos y nos exhorta en este punto, crecer en madurez. Y el tema de la murmuración no es una excepción, sino que está estrechamente, fíjese, ligado al tema de la lengua que se ve en capítulo 3. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a controlar la lengua y a evitar la murmuración? Bueno, examinar simplemente 4 aspectos acerca de nuestros pensamientos. Cómo pensamos de los demás, cómo pensamos de la ley de Dios, cómo pensamos de Dios y, en cuarto lugar, cómo pensamos de nosotros mismos. Esas 4 cosas brevemente en este pasaje, teniendo como idea que un creyente no se caracteriza por este patrón de murmuración a la luz del Evangelio. No es un patrón en su vida. Si alguien se mantiene en este patrón de murmurar y no le importa y nunca soluciona las cuestiones de murmuración, bueno, tendría que examinar su fe delante del Señor. Porque un hijo de Dios no se puede caracterizar por esto, sabiendo que estamos delante de Dios y que tenemos que tener un concepto real de nosotros mismos. Un concepto real. Por eso, en primer lugar, ¿cómo pensamos de los demás? Dice versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Fíjese que de manera repetida, y esto es lo que le tiene que llamar la atención a usted cuando lee palabras repetidas, ¡pum!, tiene que salir a la vista de que algo está queriendo decir Santiago en este caso. Repite 3 veces la palabra hermano, hermanos, hermano, hermano. Está hablando de la relación familiar de la iglesia, los hermanos. Esto es muy importante, porque murmurar es como la antítesis, es lo opuesto a lo que se espera dentro de una familia. Imagínese en su casa, todos murmurando unos de otros. Los hijos yendo a mamá y diciéndole, mamá, ¿viste que papá? Y murmurando, hablando mal. O entre hermanos, que agarran entre hermanos y se pongan a murmurar de sus padres. O sea, bueno, Santiago de alguna manera quiere marcar eso. Ustedes son hermanos. Esto no puede pasar. Esto es inaceptable. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esto es inaceptable. De hecho, Pablo en Gálatas, una iglesia que, bueno, algunos se creían más justos que otros, unos eran capos en la ley y se pensaban que eran superiores a otros. Dice capítulo 5 de Gálatas, versículo 14, dice, porque toda la ley, de nuevo, en una palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso genera la murmuración entre una familia y por eso en la iglesia es inaceptable. El Señor hizo una advertencia solemne en Mateo 18 antes de hablar justamente de la disciplina en la iglesia. Mateo 18 dice, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Los cristianos deben tomar medidas drásticas en cuanto a este pecado. Por eso dice versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo. Versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sacalo. No está hablando literalmente, ¿sí? Por favor, no vaya a su casa y cometa locuras. No, está hablando una figura, una hipérbole, una exageración. Está usando Jesús para decir, esto es grave y hay que cortarlo de raíz. Hay que cortarlo de raíz. ¿Por qué? Porque Dios mismo está interesado en cada uno de sus hijos. Por eso dice, mirad, versículo 10, que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, los ángeles de Dios, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto es, estamos delante de Dios, no estamos jugando
algo, no es un pecado, como dijimos al principio, inocente. Esto es grave. Esto es grave. Y cuando, interesante, paréntesis, Mateo 18, cuando habla de estos pequeños, lo repite muchas veces, estos pequeños, se ha malinterpretado de que se piensa que son los creyentes nuevos. No. ¿Sabe quiénes son los pequeños? Cada creyente. Cada creyente para el Señor son sus pequeños. Porque Él es grande y nosotros somos pequeños. Por eso, repite, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Esta es la voluntad de Dios. Y versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, está hablando de todos los creyentes. Cuando habla de la oveja perdida, está hablando de cualquier creyente, no de los creyentes nuevos. Se ha malinterpretado esto. Y de hecho, el que busca la oveja es el Señor. El Señor tiene el poder para hacer regresar a la oveja perdida, porque Él es el que conoce el corazón. Hermanos, entonces, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Entonces esta murmuración está relacionada con la condenación, con la crítica condenatoria. Eso es lo que habla, incluso ahí en Mateo. Este es el pasaje quizás más mal interpretado de Mateo. Mateo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, ¿ve, pastor? No hay que juzgar para que no seamos... No está diciendo eso todo el pasaje. Dice, porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero, y acá hay dos tiempos, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, la Biblia manda así ayudar y aconsejar bien, pero ojo, mirá que posiblemente tengas algo muy grande en tu ojo y no lo estés viendo. Los que están en construcción saben lo que es una viga, a diferencia de una paja, ¿no? Muy opuesto. Y eso es lo que dice Jesús acá. Si a los demás creyentes yo los veo como escogidos de Dios antes de la fundación del mundo, todo esto que cantábamos hoy, por quienes Cristo murió, que son amados, que son exaltados por Dios, que vamos a pasar la eternidad en el cielo, entonces vamos a buscar honrarlos, vamos a buscar amarlos, protegerlos. Ese es el primer paso para evitar la murmuración. No sellar nuestros labios o cortarme la lengua. ¿Sabe cuál es el primer paso? Tener pensamientos correctos hacia mi hermano. Tengo que saber pensar correctamente hacia mi hermano. Por eso le pregunto, ¿qué piensa en su corazón de los demás? ¿Cómo es su pensamiento de los demás? ¿O piensa en usted mismo? ¿Cómo piensa de su hermano? ¿Desconfía de su hermano? Es un hijo de Dios salvado por la misma sangre. ¿Cómo va a desconfiar? Por eso a lo último dice Santiago, la pregunta que hace, ¿no? ¿Quién eres para juzgar a otro? Ahora lo vamos a ver, cómo el tono con que usa Santiago esta parte. Muy interesante. Pero en segundo lugar, eso en primer lugar, cómo pensamos de los demás. En segundo lugar, cómo pensamos de la ley. Porque dice versículo 11 ahí, que si juzgamos al hermano, estamos murmurando de la ley y juzgando la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ahí cambia la situación, ¿no? La línea de pensamiento de Santiago dice que si el amor al prójimo es parte del mandamiento más importante, lo dice en capítulo 2, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es la ley real. Este es el segundo más grande mandamiento, luego de amar a Dios. Entonces, si el amor al prójimo es parte del mandamiento más importante, y si la murmuración es falta de amor hacia otros, entonces la murmuración es pecado y es violación
contra la ley de Dios. Esa es la lógica que está siguiendo Santiago. La ley, mi hermano, es el amor codificado. Es el amor codificado. ¿En qué sentido? En que la ley es una expresión de cómo tengo que amar a los demás. A ver, quiero que se entienda, porque muchas veces tenemos como dos conceptos de la ley. Decimos, la ley me muestra quién es Dios y la ley me muestra mi incapacidad de cumplirla, de que no puedo cumplirla. Pero hay un tercer uso de la ley que notablemente los reformadores es como que captaron de nuevo esa idea, que el tercer uso de la ley es cómo tengo que vivir. La ley me ayuda a saber cómo tengo que vivir delante de Dios. Para eso el Señor nos ha dado sus leyes, para codificar esta expresión de cómo amo a los demás. Cada uno de los 10 mandamientos, de hecho, refleja de alguna manera facetas del amor de Dios. Por eso Santiago en capítulo 1, versículo 25 dice, si lo tiene ahí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no sirve para nada. Eso está diciendo Santiago. Es decir, y más adelante, fíjese, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, me encanta esa frase, el que dijo es Dios. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Recuerda, Jesús dijo, como una manera tan sencilla de matar a alguien es enojándose contra otro, odiándolo en su corazón. Esa es la manera en que matamos. Y el murmurador es un asesino en serie. Anda matando en su corazón y muchas veces en el de otro, a las personas. Cuidado. Cuando se le preguntó al Señor cuál es el más grande mandamiento, lo resumió en estas dos cosas, el amor a Dios y al prójimo. Y Dios dio su ley justamente para regular esta relación con Dios y con los demás. Entonces, Santiago lo que está haciendo acá no está viendo la murmuración solamente como un acto de violación de los afectos o solamente un ataque a la bondad humana. No. Santiago está viendo una violación a la santa ley de Dios. Santiago lo está viendo muy grave. Y como murmurar es esta violación de la ley, el que dice ahí, el que actúa así, murmura contra la ley. Desaprueba la ley. Tiene un desinterés total, ese es el sentido, un desinterés total de las normas divinas. Y quien se pone en esta carrera se está poniendo por encima de la ley de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque dice que no es un hacedor de la ley, sino juez. O sea, se está poniendo por encima de la ley. Y en última instancia, este rechazo de la ley, este rechazo de la autoridad de Dios, es un rechazo y una blasfemia justamente contra Dios mismo. Contra Dios mismo. Esto es grave. Por eso no es solamente un pecado sencillo, esto es grave. Esto es algo con lo que nos tenemos que cuidar, mi hermano, porque es tentador, es seductor, pero es muy grave. Rechazamos a Dios. De ahí que el primer mandamiento, amar a Dios, regula todo lo que sigue, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo, pensar correctamente de la ley, pero también pensar correctamente acerca del autor de la ley. Y este es nuestro tercer punto, cómo pensamos de Dios. Porque dice ahí Santiago en versículo 12, uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Ahí está, cómo pensamos, porque quienes murmuran y se ponen por encima de la ley, lo que están haciendo es tratar de ponerse
encima del único dador de la ley. Esa es la línea de pensamiento que sigue Santiago en esta parte. Esto, ¿se acuerda, no? ¿Quién hizo esto? A lo largo de la Biblia, personaje que algunos ven por todos lados, pero Satanás. Satanás se puso a la par de Dios y quiso estar encima de Dios y promovió esto desde el Edén, lo dijimos antes, buscando destronar a Dios, usurpar su lugar, quitarlo como el supremo dador de la ley. Y como hemos dicho, la Escritura enseña que todo pecado es contra Dios, porque todo pecado es justamente infracción de la ley, dice Primera de Juan. Y la murmuración no es la excepción. Literalmente acá Santiago usa una palabra que es única en el Nuevo Testamento cuando habla de que uno es el dador de la ley. Es una sola palabra, todo eso, nomotetes. No importa si no se la acuerda, pero es graciosa la palabra, nomotetes. Habla de un legislador, de una sola persona que no solamente da la ley, sino que la aplica correctamente. Uno solo, y es Dios. Y hace énfasis en que es el dador y aplicador, que Dios realmente es el único que conoce el corazón de los hombres, es el único que conoce el corazón el mío y el de mi hermano, es el único que conoce la condición del hombre. Él es el único legislador, no usted, mi hermano, ni yo. Él es el legislador, Él es el que nos ha dado su palabra para analizar, examinar nuestro corazón. Por eso no murmuréis, no se pongan como jueces de sus hermanos. Por favor. Por eso la última pregunta que hace: ¿quién eres tú para que juzgues a otros si uno solo es el nomotetes, el legislador? Nadie puede ponerse en esa altura de Dios. Nadie. Es una irreverencia contra Dios. No es un pecado menor. Es una irreverencia contra Dios. Decir, no, sí, está bien, Dios dice esto, pero yo creo que... Cuidado cómo usamos este pecado que es tan grave. Dios conoce. Ahora, ¿cómo aplica Dios esa ley? Fíjese que Santiago ahí aclara que uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Dios es el que puede salvar y perder. Dios es quien puede salvar a aquel que en arrepentimiento pone su fe en Jesucristo. Dios es el que salva. No es usted, ni yo. Nadie tiene este poder de salvación sobre nadie. Por eso Él es el legislador. Él es el salvador de los hombres. Él es el que puede salvar. De Dios es la salvación en todo sentido. La ley condena al pecador. La ley le muestra su condición. La ley le indica a usted, mi hermano, y a mí nuestra perdición absoluta, nuestra incapacidad de salvarnos por nuestros méritos, nuestra incapacidad de incluso cumplir la ley, aunque quisiéramos. No podemos. Pero, por la misericordia de Dios, Él salva al pecador. Él es el que salva. Él es el que aplica la justicia de Cristo, aquel que cumplió la ley. Él, Dios, es el que aplica eso. Él es el que nos da su vida perfecta. Él es el que nos acredita ahora a los creyentes el cumplimiento completo de la ley. Que no podíamos en absoluto. Él lo hace, porque Él es el que salva. Él es el que salva, pero también es el dador de la ley, dice ahí, que puede hacer perder al pecador, que lo puede destruir, aquel que no se arrepiente y que se mantiene como bronce y hierro, leíamos antes, que se mantiene en dureza contra Dios. Dios le va a dar su merecido. Lo creemos, lo dice su palabra. Por eso es una advertencia. Dios es el que puede salvar y perder. Dios lo puede hacer. Por eso
Dios va a condenar, sí, al castigo eterno en el infierno y separados de Él a todo aquel que rechace el único medio de la plena justicia, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. No lo va a enviar al infierno al pecador por su incapacidad de cumplir la ley, si no, no debería mandar a todos, sino aquel que rechace a Jesucristo, que conociendo la bondad de Dios y el amor de Dios, lo rechace de plano, Dios se va a encargar de esa persona. Por eso el pecado de murmuración frente a todo esto no es un asunto trivial. Pensando en el carácter de Dios, es una traición al soberano legislador, al juez del universo. ¿Se da cuenta? Es realmente algo grave. No es, bueno, me junto a tomar mates con algún hermano y de repente surge el nombre de un tercero. No, deténgalo y diga, no, hermano, ¿qué estás haciendo? No, hermano, no me hagas partícipe de esto. No, hermano, porque esto es delante de Dios. No solamente estoy destruyendo a mi hermano, sino que delante de Dios estoy diciendo, no, nos ponemos como jueces, como si fuéramos legisladores. Y no es así. Un puritano, Ralph Benning, dice, tiene un pequeño librito que se llama La perversidad del pecado. No sé si está en español, pero es tremendo. Y él dice, y cito, el pecado y sus actos se expresan en la Escritura por nombres de enemistad y actos de hostilidad, tales como, y escuchen, andar en oposición a Dios, rebelarse contra Dios, levantarse como su enemigo, pleitear con Dios, menospreciar a Dios. Esto hace que los hombres sean aborrecedores de Dios, resistan a Dios, luchen contra Dios, incluso que blasfemen a Dios y que sean, en resumen, muy ateos, diciendo que no hay Dios. Se ocupa en hacer que Dios no sea Dios y es llamado por alguno de los antiguos deicidium, asesino de Dios o aniquilador de Dios. Fin de la cita. A veces en las noticias, ¿no?, nos escandalizamos cuando vemos en este mundo homicidios, el asesinato de otras personas. Bueno, sepa que cuando murmuramos o nos enojamos contra otros, hacemos eso. Jesús dijo eso. Estamos haciendo eso. Pero antes que eso, lo que estamos haciendo es deicidio. Estamos matando a Dios en nuestro corazón, porque nos pensamos más que Dios. Por eso, mi hermano, a fin de controlar y mortificar esto de la murmuración contra los demás, debemos reconocer la gravedad de este pecado. Si uno no ve la gravedad del pecado, lo va a seguir haciendo. Si uno, cualquier pecado, piense en lo que quiera, si uno no ve la gravedad delante de Dios, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo y se va a seguir engañando de que, no, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero sigue viviendo como si fuera un incrédulo, un ateo práctico. Cuidado de engañarse, porque debemos reconocer que estamos delante de este legislador y juez. Por eso tenemos que pensar correctamente acerca de Dios, correctamente acerca de los demás, correctamente acerca de la ley, pero en último lugar tenemos que pensar correctamente de nosotros mismos. Santiago finaliza acá esta parte preguntando de manera fuerte, ¿quién eres? ¿Quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? Si tuviéramos que hacer una traducción al argentino es, ¿qué te pensás? ¿Viste cuando? ¿Qué te pensás que sos para murmurar contra otro? ¿Quién te pensás que sos? Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, exhorta a los hermanos, le dice que no tenemos que tener un más alto concepto de uno mismo que el que debemos tener. Tenemos que pensar correctamente acerca de nosotros, y de hecho más adelante ahí en Romanos capítulo 14, versículo 4 dice, y usa
como esta misma pregunta que Santiago hace. Capítulo 14, versículo 4, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano que tienen el mismo Señor y los dos son pequeños delante de Dios? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Nadie. Versículo 8 dice: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 10, pero tú, vuelve a repetir Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es la misma idea. Todos vamos a comparecer ante el legislador. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Para murmurar y para ponerte como juez, como legislador, como Dios sobre tu hermano. Nadie. Nadie. Por eso el pecado de la murmuración es algo grave, ¿no? Es algo grave. No es un juego de palabras solamente. La murmuración incluso es la antítesis de lo que Santiago ha dicho en capítulo 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará. Esto es lo contrario, ¿no? Los que se ocupan regularmente entonces de este pecado, uno se anima a decir o llega al punto de dudar realmente si esta persona es salva, es un hijo de Dios o no, porque disfruta de esto y vive destruyendo gente, matando gente, poniéndose como Dios sobre la gente. Entonces esto es grave y es para dar crédito, para dudar si realmente una persona que vive de esta manera es un hijo de Dios o no, si es auténtica su fe o no. Porque como hemos visto, lo que implica este pecado, naturalmente nos lleva a pensar eso. Si el patrón de mis conversaciones gira en torno a la murmuración o a pensar mal en los demás, estoy diciendo lo que pienso de ellos. Estoy diciendo lo que pienso de ellos, lo que pienso de Dios, lo que pienso de su ley. Tengo un alto concepto de mí mismo, porque yo soy más justo que esos que, no, ¿viste? No, cuidado. Esto, mi hermano, es grave. Por eso Santiago le escribe a esta iglesia, se calcula que es una de las primeras iglesias, y le dice: no murmuréis. Hermanos, no murmuréis en ningún sentido. Pero así como cualquier pecado, este también es aquel que está arrepentido y quizás se está dando cuenta de que, ¿cuántas veces? Este pecado también es susceptible del perdón de Dios. Porque la cruz es maravillosa, ¿no? Es maravilloso el gran amor de Dios. Porque incluso perdona a aquel que, humillado frente a esto, va en arrepentimiento a Dios y le pide perdón a Dios y soluciona si tiene que solucionar con alguien. Aquellos que en arrepentimiento se acercan a Dios, entendiendo la gravedad del pecado, entendiendo también el castigo que merece todo pecado, tienen que saber que en la cruz del Calvario hay perdón, hay justicia de Cristo a favor de aquel que verdaderamente se arrepiente y va en busca de la perfecta justicia de Cristo. Pero mi hermano, cuidado. Como dijimos antes, es un pecado seductor. Seguimos luchando contra el pecado, pero cuidado, porque esto es seductor, destructor, dañino. Es muy dañino. Se disfraza de piedad, se disfraza a veces de celo teológico, se disfraza de convicciones. A veces el ocio genera esto. La gente está sin hacer nada y empieza a pensar mal de los demás. Eso es lo que pasa. Por lo general los pastores o los hermanos que están
en eminencia, expuestos, son puntualmente blancos de esto. O pueden ser engañados a murmurar. Cuidado, porque hay veces que hay conversaciones muy sutiles que lo van a llevar a murmurar. Cuidado. Las redes sociales, mi hermano. Las redes sociales, por favor, cuidado con eso. Si la tiene que desinstalar de su celular, desinstale las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en espacios públicos de murmuración. Esos son. Todos hablan mal de todos, y todos se la saben todas. Es increíble. Muchísimos teólogos, muchísima gente que la tiene lunga con todo. No, deje de lado eso, porque esa es la forma en que Satanás también ha logrado que los cristianos murmuren contra otros, que hablen mal encubiertamente contra otros. Tiran frases indirectas, dobles sentidos. Cuidado, mi hermano. Incluso decimos que otros tienen que cumplir lo que Dios dice en su palabra. Al murmurar decimos eso. Bueno, no, tienen que hacer esto y tienen que cumplir con su palabra. Y nos estamos poniendo como jueces. Pero no nosotros. Los demás. Los demás tienen que cumplir la palabra de Dios. Y tienen que obedecer la palabra de Dios. Yo no, pues yo estoy bien. Incluso ponemos altas expectativas en otros. Pero nosotros, uno no mueve ni un dedo para obedecer a Dios. ¿Por qué? O porque siempre estamos ocupados, o porque siempre buscamos murmurar contra otros. Parecemos niños caprichosos que queremos que todos estén a la ostenta de uno, pero nosotros no hacemos nada. Cuidado con murmurar, mi hermano, porque pensamos que somos dadores de la ley y jueces, y no lo somos, de ninguna manera. Parecemos, en la Biblia hay reyes corruptos que establecieron sus leyes, pero no se sujetan a la ley de Dios. Recién cantamos, ¿no? Ante el trono celestial. Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Pero al murmurar, mi hermano, lo que estamos haciendo es pretender destronar a Dios, creyendo uno que es la gran cosa. Y no lo somos. Por eso la teología afecta nuestra conducta. Lo que conozco en la palabra de Dios afecta mi conducta. Detrás de las murmuraciones, de esa falsa justicia, todo lo que estamos mostrando es orgullo del corazón. No hay nada más que eso, queriendo usurpar justamente el lugar de Dios. Santiago lo dice, es un pensamiento incluso diabólico, dice, capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto es tremendo, como cuando murmuramos nos autoexaltamos, publicamos nuestra justicia en comparación, obviamente, del pecado de mi hermano, ¿no? No, el pecado de mi hermano es terrible. El mío no tanto. El mío es más tranqui. Pero no, mi hermano es un desastre. No te enteraste. Y empezás, pum. Cuando alguien peca, lo hemos visto, ¿no? En las redes sociales, cuando un pastor o alguien en eminencia cae en pecado, todos se hacen el dulce ahí. Porque está en nuestro corazón murmurar contra otros. Una iglesia que no se cuida de esto, que promueve esto, que no confronta esto, ¿sabe qué, mi hermano? Y esto, con dolor, una iglesia que promueve esto, o que hace silencio sobre esto, o que no lo confronta, va camino a una división, va camino a una tragedia, porque esto es grave delante de Dios. Si no nos importa esto,
estamos en problemas. La murmuración seca espiritualmente a una persona. La seca. Hermanos amados, que Dios nos dé la gracia para ser disciplinados, cuidadosos, para evitar este pecado, para que nos dé humildad de reconocer el peligro de este pecado en nuestro corazón, para evitar de manera práctica, incluso participar de, como dijimos antes, de manera pasiva, escuchando. Cuidado, cuídese, por favor, para que estemos dispuestos, como decimos acá en Argentina, estemos dispuestos a que nos paren el carro cuando estamos por hablar mal de alguien, pero también estar dispuesto a parar el carro a aquel que está por murmurar. Es como si usted viera en la calle a alguien, que una persona va a matar a otra persona. ¿Se va a quedar mirando así? Bueno, a veces pasa eso, ¿no? A través de los medios, ¿viste? Nos quedamos impasibles, ¿viste? Como, mirá, mataron a alguien. Bueno, con la murmuración pasa lo mismo. Si nos quedamos así, de brazos cruzados, sin evitar eso y frenar el avance de eso, nos estamos haciendo partícipes. El Señor nos dé su gracia. Pero si usted nos está visitando y no es creyente, y ha normalizado quizá este pecado de la murmuración en su vida y en la vida de otros, como otros pecados, bueno, sepa que eso es producto de nuestra condición caída. La murmuración y la normalización de cualquier pecado es producto de nuestro corazón caído, endurecido contra Dios. Entonces no debería sorprendernos. Usted, si no conoce al Señor, usted peca porque ya es un pecador. No es que se convierta en pecador por pecar. Perdón el juego de palabras. Usted ya en su corazón rechaza a Dios. Pero déjeme darle esperanza. Déjeme darle esperanza porque si es que la está buscando, si es que se da cuenta de que está condenado y yendo directamente al infierno, déjeme darle esperanza si es que la está buscando. Déjeme decirle que así como hay un legislador y juez, como leímos ahí, también hay un padre. Hay un padre dispuesto a adoptar hijos que con corazones humillados, contritos, van al Señor. Van al Señor y la única forma que pueden ir al Señor es en arrepentimiento, buscando refugio, buscando auxilio en aquel que puede salvar y perder. ¿Cómo? Solamente a través de Jesucristo, que es lo que vamos a celebrar luego. Solamente a través de aquel que nos ha dado su ley y sobre todo solamente por medio de su Hijo. Porque es su Hijo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo hizo. Por eso si usted no conoce al Señor, si usted no tiene un deseo en su corazón de agradar al Señor, de honrarle, de amarle, yo le suplico, por favor, arrepiéntase y vaya a Dios por medio de Jesucristo. No va a poder ir de otra forma, no va a haber otro medio, no va a poder negociar con Dios o con San Pedro, como dicen algunos. Vamos a llegar al cielo y voy a negociar con Pedro. No va a lograr nada, porque no existe eso en la Biblia. Es solamente por medio de Cristo que el pecador se puede acercar a Dios. Y aquellos que son creyentes, también esperanza. Porque si hemos pecado de esta manera, podemos acercarnos confesando a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad y también darnos la esperanza de que un día esta lucha se va a terminar. Leía, y me lo anoté, esta semana un puritano del siglo XVII, Tomás Vincent, en su lecho de muerte, dijo 2 palabras solamente, como un grito de victoria: adiós pecado. Adiós pecado. Eso va a pasar. El día que el creyente muera, puede decir tranquilo delante del Señor:
y por medio de Cristo, adiós pecado. Adiós pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, las advertencias que tenemos en ella, pero también la esperanza que nos das de que sea cual sea el pecado que hayamos cometido, tenemos el consejo de tu palabra para guardarnos, para cuidarnos. Tenemos tu Espíritu Santo que nos redarguye de ello. Y la bendición, tremenda bendición de tener nuestro abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A través de Él podemos acercarnos y humillarnos delante de ti, Señor, y pedirte, por favor, cuídanos de esto. Guarda a tu pueblo, Señor, pero también muéstrale su condición a aquellos que no te conocen. Y muéstrales que el único camino, la única verdad y el único lugar donde pueden encontrar verdadera vida es por medio de Jesucristo. Señor, por favor, ten misericordia. Que no pase, Señor, es el anhelo nuestro, que no pase de esta mañana, de que esos corazones vayan a ti, Señor. Pero descansamos en tu soberanía. Tú sabes, conoces nuestros corazones y tú puedes salvar, pero también en tu justicia tú puedes hacer perder, Señor, porque son responsables de rechazar a Jesucristo. No hay excusa. Aquel que ha escuchado de Jesucristo, aquel que ha escuchado que Jesucristo es el único camino por el cual alguien puede llegar a ti, Señor, no tiene excusa hoy de estas cosas. Por eso rogamos, Padre, que ilumines esos corazones, esas mentes, a fin de que corran a la cruz. Señor, te lo pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.